llega suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana. Que el Señor les bendiga. Es un gusto, un placer el estar entregando el mensaje del día de hoy. Como saben, estamos en este avanzar, analizando la epístola a los Gálatas, ¿no es cierto? Y en la serie de exposiciones bíblicas que se llama Libérame, ¿no es cierto? Cara a cara con el Evangelio. Ha sido una serie realmente interesante, muy apasionada, ¿no es cierto?, en cierta forma, y que el Señor nos ha ido mostrando cómo el Evangelio mismo nos puede liberar a cada uno de nosotros en distintas áreas de nuestras vidas, ¿no es cierto? Como todos ustedes saben, estamos solos. El pastor no se encuentra, ¿no es cierto?, está en Brasil, así que hoy vamos a analizar 5 pasos para desvincular al pastor. No, vamos a analizar nuevamente el tema de Gálatas, ¿no es cierto? Y vamos a conversar un poquito sobre la unidad del Evangelio. Cómo la unidad del Evangelio nos da libertad en nuestra vida. Ya así que va a ser bien interesante, esperemos que sea bien entretenido y hay hartas cositas ahí que hay que ligar, así que les pido que pongan atención y avancemos en este mensaje, ¿no es cierto? Si a alguien le da sueño, trae cama y todo, así que para que esperemos que no sea la ocasión, ¿no es cierto? Bueno, José está en Brasil y nosotros estamos avanzando en el culto, ¿no es cierto? Aunque él esté a kilómetros de distancia, la unidad del Evangelio hace que su iglesia funcione de la misma manera, ¿no es cierto? Así que está en relación igual a la situación que estamos. Unidad en el Evangelio. Dele, Víctor, ¿no es cierto? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es Gálatas 2, ¿no es cierto? Un viaje, acompañantes, algo bien interesante que vamos a ir viendo. Así que los acompaño de inmediato. Vamos a leer Gálatas, Génesis, Apocalipsis y también todo el Evangelio. Así que prepárense que va a ser una lectura bien larga. Gálatas 2, del 1 al 10. Acompáñenme en la lectura, ¿no es cierto? Y 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el Evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo, a fin de esclavizarnos. Dile nomás, Víctor. A fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios nos juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro el predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dio a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, me perdí, la malla, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ese es el texto que vamos a analizar el día de hoy en Gálatas 2. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? El pasaje de la Escritura va a tomar relevancia el día de hoy
en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la reunión que se efectuó en aquel tiempo pudo haber tenido repercusiones fuertes en nuestros días. Así que este viaje que emprendió Pablo toma total relevancia para el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, esto ocurre en Jerusalén, como dice el texto. Pablo, que era el plantador de las iglesias en Galacia, emprende un viaje a Jerusalén, ¿ya? Y él emprende el viaje a Jerusalén acompañado de dos personas. Lo acompañó Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un judío, ¿ya? Era un judío circunciso. ¿Qué era circunciso? Que había practicado la circuncisión, que es el corte, ¿no es cierto?, del prepucio, o sea, de la piel del hombre, de sus partes íntimas, como símbolo de ser parte del pueblo de Dios. Eso era la circuncisión. Y Pablo, ¿no es cierto?, que era judío, él había practicado la circuncisión, ¿no es cierto? Y también lo acompaña Tito. A diferencia de Bernabé, Tito no era un judío, era un griego. Entonces, al ser un griego, él era un incircunciso, o sea, que a él no le habían hecho este corte del prepucio, este corte de piel. Entonces, por ende, era un incircunciso, que amaba al Señor, ¿no es cierto? Entonces, Pablo viaja a Jerusalén con estas dos personas, ¿sí? Recordemos que Pablo había sido llamado a predicar a los incircuncisos o gentiles, ¿no es cierto? La comisión de él era predicarle a gentiles, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta que surge, ¿por qué Pablo viaja a Jerusalén? ¿Ya? Vamos a ver, ¿por qué Pablo emprende este viaje? Y hay dos razones. ¿No es cierto? Nos dice el versículo que fue en obediencia a una revelación, ¿sí? El versículo 2 nos dice que fui en obediencia a una revelación, ¿ya? Entonces, Pablo viaja a Jerusalén porque él tenía acceso directo, una relación directa con Dios, ¿no es cierto? Víctor, dale otra más. Entonces, Pablo tenía esta intimidad, esta revelación directa de Dios a su vida. Entonces, él va porque Dios le revela que tiene que ir. Él recibe la comisión de los labios mismos de Jesús, ¿ya? Entonces, en segundo lugar, Pablo va por miedo o temor, ¿sí? Es curioso. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la vida de Pablo, Pablo era una persona que no era inclinada al temor. Recordemos que cuando él no era un cristiano, perseguía fervientemente a los cristianos. Era tanto así que él pedía autorización para ir a otras localidades para buscar a cristianos, encarcelarlos, castigarlos, en fin. ¿Por qué? Porque él no era un cristiano. Ahora, cuando él tiene este encuentro con Dios, ¿no es cierto?, y se vuelve al cristianismo y su vida cambia, es un cristiano más valiente aún. Cuando analizamos la vida de Pablo, vemos todo lo que él pasó. Golpes, estuvo en prisión, naufragó, pasó hambre, pasó frío, o sea, las pasó todas, ¿no es cierto?, como una novela venezolana, ¿ah? En verdad que Pablo, siendo un cristiano, sufrió bastante, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, si Pablo era así, ¿temor a qué? ¿A qué puede tener temor Pablo de ir a Jerusalén? Bueno, hay que recordar que en aquel entonces, ¿no es cierto?, habían falsos maestros o falsos hermanos que estaban enseñando un evangelio diferente, como lo hemos visto en mensajes anteriores, ¿no es cierto? Estos falsos hermanos estaban enseñando un mensaje diferente, ¿no es cierto? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban agregando algo más a la fe en Cristo. Eso era lo que estos hermanos estaban haciendo. A la fe en Cristo le estaban agregando algo más.
Como por ejemplo, ellos le estaban agregando la vestimenta, le estaban agregando seguir algunas leyes, ¿no es cierto?, ceremoniales en cuanto a vestimenta, comida, en fin, y la circuncisión. Estos falsos hermanos eran judaizantes, ¿ya? O sea, tenían todo un historial judío. Entonces ellos estaban agregando a los nuevos creyentes que se tenían que circuncidar. Eso era lo que estos hermanos estaban haciendo, y fue eso el temor que surgió en Pablo, que lo llevó a viajar a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, en el versículo 2 vemos que Pablo dice: el evangelio que predico entre los gentiles, ¿no es cierto? ¿Cuál era este evangelio que Pablo predicaba? Era el evangelio de la fe en Cristo. Ese es el evangelio que predicaba Pablo, la fe en Cristo solamente. Y como diría nuestra amiga Andrea, esta fe en Cristo era sin aditivos, sin agregados, libre de religiosidad y libre de legalismo. O sea, era como ecoasis. Ojo ahí, Esteban, con el eslogan. Entonces, el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio libre de toda esta religiosidad, de todos estos agregados. Simplemente él predicaba la fe en Cristo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el peligro? Si elevas tus tradiciones a la zona de no negociable, esencialmente vas a crear legalismo. Si elevas tus tradiciones a la zona de no negociable, esencialmente vas a crear legalismo, ¿no es cierto? Y es lo que estos falsos hermanos estaban haciendo, agregando algo más a la fe en Cristo. Y hermano, es lo que lamentablemente muchas veces experimentamos como iglesia. Muchas veces experimentamos el agregar algo más a esta fe en Cristo. Somos una iglesia presbiteriana, ¿no es cierto? Y nuestra esencia como iglesia es ser plantadora de otras iglesias. Eso es lo que está en nuestro ADN. No es ser Oasis de Redención, la iglesia de Antofagasta gigante con 7 pisos y todo espectacular. No, en nuestra esencia está ser plantadora de nuevas iglesias. Como te decía Esteban, nosotros somos una plantación de un sueño que nació en personas que amaban a Dios, y Dios puso eso en su corazón y somos una plantación. Entonces, en nuestro ADN está esto de plantar nuevas iglesias. Y muchas veces llegamos con especies de tradiciones, ¿no es cierto?, no negociables. Y se lo digo por experiencia propia. Llegamos con estas tradiciones en nuestra vida y caemos inconsciente o conscientemente a veces en actitudes de legalismo, ¿no es cierto? Y he escuchado, y yo mismo lo dije en alguna oportunidad, no es que en el otro lugar hacíamos de esta forma. No es que en el otro lugar no hacíamos esto. O lo hacíamos aquí o lo hacíamos allá. O muchas veces el acto de ofrendar o diezmar está ligado a mi feeling con el pastor, con los líderes o con los hermanos, ¿no es cierto? Entonces agregamos cosas a la iglesia misma. Entonces, muchas veces no entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo ni del pastor, ni de los líderes, ni de los hermanos. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Muchas veces no hay feeling, pero es el cuerpo de Cristo. O también muchas veces, consciente o inconscientemente, ponemos cargas o expectativas en otros hermanos. Ponemos expectativas que no vamos a cumplir. Porque la Escritura nos dice que somos faltos. Como diría un amigo, somos fome, diría un amigo, somos fomes. Bíblicamente nos damos la nota.
entonces inconsciente o conscientemente ponemos expectativas en personas que no van a cumplir. Y cuando no se cumple, ¿no es cierto?, va a generar en nosotros sentimientos de indiferencia, sentimientos de molestia, ¿no es cierto?, porque esta persona no hizo lo que yo esperaba. No es que no me habló. No es que fui para allá y pensé que iba a actuar así y no lo hizo. No es que no me prestó plata. ¿Y cuánto le pediste? 200 lucas. Ah, no, está mal, hermano, ¿cómo no te va a prestar ese dinero? Entonces, muchas veces, consciente o inconscientemente, vamos agregando algo más, tanto a nuestra vida como a nuestro entorno. Cayendo muchas veces en actitudes legalistas y no negociables. Que el Señor nos ayude a vivir un evangelio puro, sin agregar algo más, ¿no es cierto?, tanto a nuestra vida como a nuestro entorno. Avancemos. Versículos 3 y 4 dice: ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces, Pablo lleva estratégicamente a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil. ¿Quién era un gentil? Era un griego. O sea, era un loco que no tenía nada que ver con los judíos, que el Antiguo Testamento. Tito era un griego, por otro lado. Entonces, él es impactado por el Evangelio y Pablo lo lleva a él. También hay que acordarse que en las iglesias en Jerusalén, ¿no es cierto?, eran mayormente judíos. Entonces, estos apóstoles o líderes en Jerusalén no habían tenido la oportunidad de decidir con un incircunciso o con un gentil. Entonces ellos no habían tenido la oportunidad de decir sí, que se circuncide o que no se circuncide. Porque todos en Jerusalén, todos los cristianos, estaban circuncidados, ¿no es cierto? Era una iglesia judía mayormente. Entonces, por un lado, está Pablo. Pablo diciendo y predicando el evangelio de la fe en Cristo es para todas las personas de todas las culturas. Y por otro lado están los opositores que dicen ellos, no todos los judíos son cristianos, pero sí todos los cristianos deben volverse judíos, dicen ellos. Nuevamente, Pablo dice, yo predico la fe en Cristo, solamente en Cristo, sin nada más, que esto está abierto para todas las culturas. Y por otro lado están los opositores que dicen, no todos los judíos son cristianos, pero sí todos los cristianos deben de volverse judíos. ¿Y quién está en medio? Tito. Tito está en medio de toda esta reunión y me imagino yo a Tito en ese minuto, estando en medio de todo este revuelo, ¿no es cierto? Y Pablo defendiendo el evangelio y los judíos diciendo, no, que tiene que circuncidarse, y Tito ahí mirando, diciendo, yo no quiero circuncidar, o sea, y los judíos diciendo, no, tienes que circuncidarte, loco, todos estamos circuncidados, míranos, y Tito ahí, no quiero, o sea, si hay alguien que sufrió por el evangelio, es Tito. Yo creo que él sufrió el evangelio, ¿no es cierto? Está en esta reunión, en esta situación incómoda, porque a él simplemente le hablaron de Cristo, le entregó su vida a Cristo, amaba al Señor, ¿no es cierto? Un evangelio bacán, avanzando, y se encuentra en la reunión y le dicen, no, loco, ¿sabes qué más? Disculpa, pero ¿tú eres un cristiano? Sí. Entonces tienes que circuncidarte. Entonces cuando ustedes piensen que han sufrido por el evangelio, recuerden a Tito. Tito sufrió por el evangelio. ¿Ah? Avancemos. Entonces, si los apóstoles en Jerusalén hubieran apoyado o tolerado a los que estaban enseñando en contra de Pablo, esto hubiera dividido la iglesia en dos. En aquel entonces, recordemos que esto fue cuando estaba iniciando la iglesia,
Entonces, si los apóstoles en Jerusalén hubieran apoyado a estos hermanos que estaban agregando algo más al Evangelio, la iglesia se hubiera dividido en dos en aquel entonces. Y pueden imaginarse lo que iba a significar para nuestros días. John Stott lo dice de esta forma: una cosa era que los líderes dieran su aprobación a la conversión de los gentiles, pero ¿podrían aprobar seguir al Mesías sin entrar en el judaísmo? ¿Era su visión lo suficientemente grande para ver el Evangelio de Cristo no como un movimiento reformador dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias para todo el mundo? Y era eso lo que se estaba debatiendo en aquella reunión. Los hermanos en Jerusalén estaban viendo el cristianismo como algo más allá que iba a impactar todo el mundo hasta Antofagasta el día de hoy, o simplemente ellos veían este cristianismo como una revolución, ¿no es cierto?, dentro del judaísmo. Tito era un caso de prueba, ¿no es cierto? Tito estaba ahí. A todo esto Tito aún no respira, está ahí paralizado, ¿no es cierto? Tito era un caso de prueba. ¿Exigirían que fuera circuncidado sí o no? Recordemos que estos hermanos, falsos hermanos, estaban insistiendo que para ser salvo Tito debía de confiar en Cristo más seguir los rituales judíos. Entre ellos estaba la circuncisión, ¿no es cierto? Y en el versículo 3, Víctor, dice, ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Por la misericordia y gracia de Dios, los apóstoles en Jerusalén estuvieron a la altura e hicieron lo que ellos predicaban. Y no solamente hablar, sino que ellos lo hicieron, ¿no es cierto? No insistieron en la circuncisión antes de tener una comunión con Tito en este caso. ¿Por qué? Porque Dios no juzga por las apariencias. Lo exterior tiene que ver con lo que hacemos. Lo exterior tiene que ver con lo que hacemos. Lo interior tiene que ver con nuestro ser. Y el cristianismo se trata de quién soy en Cristo, no de qué hago por Él. Nuestra esencia está puesta, ¿no es cierto?, en nuestro interior, está puesta en quién soy en Cristo. No de qué puedo yo hacer por Él, ¿no es cierto? Y muchas veces, cuando nuestra relación con Dios está dañada, cuando nuestra intimidad con Dios está distante, ¿no es cierto?, por diversas razones, sea pecado, sea situación, enfermedad, en fin, cuando nuestra relación está distante de Él, ¿en qué estamos confiando para ser aceptados delante de Él? Hablaba con unos amigos y me explicaban ellos que al no venir a la iglesia, ellos se sentían hipócritas de pedir oración por un familiar. Decían ellos, no, pero ¿cómo si yo no voy a la iglesia hace tanto rato, no participo, no estoy distante? ¿Cómo voy a ir y pedir que oren por mi abuelo, por mi vecino? Y nos alegrábamos un poquito y compartíamos que nuestra identidad está puesta en el Señor, en Cristo, no en qué puedo hacer yo por Él. Y muchas veces estamos tratando de hacer cosas para volver a ganarme la aprobación de Dios o ganarme su perdón. Muchas veces el Evangelio mismo no basta. El pensar la obra de Cristo no basta. Y agregamos cosas. Entonces, muchas veces hacemos cosas para ganarnos el perdón de Él. O cuántas veces hemos puesto cargas sobre otras personas como, oye viejo, no debes tomar,
Oye, hey, no puedes vestirte así. Oye, ¿sabes qué? No puedes escuchar esa música. Entonces, ponemos cargas en nuestra vida o en nuestro entorno, ¿no es cierto? Cuando estamos alejados de Él, alejados de Dios, vamos agregando cosas y el Evangelio no basta, hay que agregar algo más. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que nos haga más aceptables o menos aceptables. No es que Dios nos ame más o nos ame menos. No es por nuestras acciones por las que Dios nos acepta. No es por nuestro esfuerzo porque Dios nos perdona. Los que somos padres y nuestros hijos se portan mal, a full, ya de loco, ¿no es cierto? Activado 100%. ¿Ustedes lo aman más o lo aman menos? Bueno, el ejemplo parece que internamente amo a mi hijo, aunque por fuera lo quiero matar porque él me tiene vuelto loco. Pero voy a la esencia. De padre yo amo a mi hijo. Por fuera sí tengo una cara de 2 metros, ¿no es cierto? Y quiero puro tenerlo en mis manos. Pero por dentro, la esencia de padre, amo a mi hijo, independiente de su condición, su comportamiento. De igual forma, nuestro Dios. Somos recibidos única y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. No hay nada, absolutamente nada que esté sobre la sangre de Cristo que nos ayude a ser más amados o menos amados por Dios. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Únicamente la sangre de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Surge la pregunta ahora, ¿por qué obedezco a Dios? ¿Por qué obedezco a Dios? Hay esposas o esposos que llevan años obedeciendo a Dios para que su cónyuge se convierta al cristianismo. Hay esposas que son fieles y obedecen porque quieren que su esposo se convierta. ¿O cuántos padres no llevan años obedeciendo a Dios porque quieren que sus hijos se conviertan? ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios? ¿Nos motiva a recibir algo de Él? ¿Nos motiva a ser aceptados por Dios? ¿Qué me motiva a venir a la iglesia? ¿Lo que puedo obtener? ¿Qué me motiva a adorar y alabar a mi Dios? ¿Que mi niño salga del alcoholismo y entregue su vida a Cristo? El venir y obedecer a Dios lo hacemos porque es lo más sensato que podemos hacer. Y obedecemos a Dios por la obra que Él hizo en la cruz por mí. Solamente gracia de Dios. Muchas veces al Evangelio le agregamos algo más. Muchas veces al Evangelio le agregamos una motivación un poquito desviada. Y yo también analizaba y meditaba, ¿por qué entonces obedezco a Dios? ¿Por qué soy aceptado a Dios? ¿Por qué quiero seguir a Cristo? ¿Para que mi niño entregue su vida a Él? ¿O estoy aquí en agradecimiento porque Él entregó su vida y su sangre por mí? Todo lo demás es gracia de Dios. Gracia de Dios. Sigamos. Versículos 5 al 8 dice: ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes.
aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado el predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro el predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Entonces, en estos versículos vemos cómo Pablo viene y presenta argumentos sólidos para mantener la libertad en Cristo, para mantener la libertad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía como norte la unidad del Evangelio y él entendía que cuando hay unidad hay libertad. Entonces Pablo va a esta reunión con argumentos sólidos. Él era un fariseo antiguamente, una persona que sabía todas las leyes, ¿no es cierto?, del Antiguo de antes, ¿no es cierto? Entonces él va y presenta argumentos, ¿no es cierto?, para defender la libertad en Cristo. Pablo, con un conocimiento profundo, no da pie para que estos falsos hermanos contaminen el Evangelio puro de la sola fe en Cristo. Pablo no está dispuesto a transar. El conocimiento de Pablo lo facultó a no transar la libertad que hay en Cristo. No, tú no puedes agregar algo más a la fe en Cristo. De igual forma, el día de hoy, amigos, ¿estamos aprendiendo cada día más sobre el Evangelio de la gracia? ¿Nos estamos fortaleciendo en el conocimiento de la verdad para detectar cualquier acción que vaya en contra de la libertad y la unidad del Evangelio? Estamos aprendiendo, nos estamos relacionando, estamos empapándonos del Evangelio mismo para que cuando detectemos algo, tanto en nuestra vida como en nuestro entorno, podamos defender el Evangelio mismo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a Pablo expresando la unidad del Evangelio, como dije anteriormente. Dice que el Evangelio que predica él es el mismo que predican los hermanos en Jerusalén. Entonces vemos que la unidad del Evangelio fue esencial para mantener la libertad que poseemos en Cristo. Hoy en día, ¿no es cierto?, en un tiempo de iglesias divididas, ¿no es cierto?, de iglesias en discusión, en fin, en un tiempo de peleas de teólogos de Facebook, ¿no es cierto? Impresionante las peleas que se forman, que yo sé más, que yo sé menos, y soberbia por acá, orgullo por acá, es tremendo. En un tiempo, ¿no es cierto?, de división dentro del Evangelio, resulta fácil no ver el énfasis que el Nuevo Testamento da a la unidad en Cristo. Estamos avanzando tan rápido que no nos detenemos a ver la unidad del Evangelio que enseña las Escrituras. Pero ahora, ¿en qué llega a consistir la verdadera unidad cristiana? Bueno, en primer lugar significa aceptar a todos y a cada uno de los que están en Cristo Jesús sin importar su trasfondo cultural o étnico. La unidad cristiana, ¿no es cierto?, va a significar aceptar a todos los que están en Cristo. Tenemos a los hermanos en Galacia, que tenían un trasfondo totalmente distinto y pagano, ¿no es cierto? Y tenemos a los hermanos en Jerusalén con una historia judía de tradiciones, de leyes, de rituales. Entonces vemos a personas de culturas totalmente distintas que pueden ser impactados con el mismo Evangelio. Porque el Evangelio que predicaba Pablo era el mismo Evangelio que predicaban los líderes en Jerusalén. Entonces vemos cómo estos dos mundos totalmente distintos son impactados por el mismo Evangelio de Cristo. Y el día de hoy en nuestra ciudad el Evangelio está impactando la vida de personas de distintas nacionalidades,
de distinta historia cultural, distinto nivel socioeconómico. El Evangelio es transversal y afecta y puede impactar la vida de cualquier persona, ¿no es cierto? Y es nuestra responsabilidad mantener la unidad del Evangelio y no ser agentes de separación dentro de nuestra congregación, imponiendo, ¿no es cierto?, o agregando cargas al Evangelio puro de Cristo, el cual no hace distinción. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, porque inconscientemente a veces nosotros agregamos cargas y muchas veces esa es nuestra propia vida. Y eso a la larga va a traer un cansancio, nos va a agobiar y nos va a alejar de Dios. En segundo lugar, la unidad cristiana reconoce que tenemos llamados diferentes. ¿Cómo vemos esto? Lo vemos que los apóstoles reconocieron que aunque Pedro y Pablo estaban predicando el mismo evangelio, ellos lo estaban abordando de distintas maneras. Pablo había sido comisionado para predicar ¿a quién? Gentiles, incircuncisos. Y el mismo Dios vino y comisionó a Pedro para otro tipo de personas, o sea, los judíos. O sea, vemos que la unidad cristiana, ¿no es cierto?, va a significar que tenemos llamados distintos. Y asimismo, en esta comunidad, Dios nos ha comisionado para llevar esta libertad que es en Cristo a distintos tipos de personas, abordándolo de distintas maneras. Y es por eso que en esta congregación están nuestros hermanos Dagnos y Namex, ¿no es cierto?, que ellos están llevando el Evangelio a una área distinta, ¿no es cierto? Ellos con su música, con su arte, están impactando la vida de miles de jóvenes, ¿no es cierto? De igual forma, cada uno de nosotros tiene un llamado distinto. Esteban y Andrea, más allá de emprender algo nuevo con Ecoasis, ¿no es cierto?, ellos también están llevando el Evangelio a un área distinta, donde muchos no podemos llegar. ¿No es cierto? No puedo llegar. Voy a ir a vender esos artículos yo. No, a mí háblenme de carne, de punta de ganso, de lomo, pero Andreita y Esteban están en esa área, ¿no es cierto? Entonces Dios nos capacita para llevar el Evangelio a distintos lugares, siempre y cuando mantengamos la esencia del Evangelio. Y ese es el cuidado nuestro, mantener la esencia del Evangelio, el predicar a Cristo mismo y su obra redentora en la cruz, ¿no es cierto?, sin agregar o sin quitar nada. Muchas veces nosotros nos hemos alejado de entregar el mensaje de una forma pura. Mezclamos un poquito el Evangelio, a veces inconscientemente, ¿no es cierto? Y teníamos una conversación días atrás con unos hermanos sobre el mundo, que alejémonos del mundo, que el mundo aquí, que el mundo allá. Y muchas veces nos desviamos y vamos agregando cosas al Evangelio. Cuando actuamos de esa forma, dejamos a nuestro entorno, ¿no es cierto?, y a nosotros mismos en la posición de sálvate a ti mismo. Cuando mezclamos algo más, cuando agregamos algo más al Evangelio, dejamos a la persona en la situación sálvate a ti mismo. ¿Y cómo? Siendo bueno, yendo a la iglesia, portándote bien, haciendo esto, otro, diezmando, ofrendando, ¿no es cierto? Y de esta forma comenzamos a añadir cosas a nuestra salvación. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Dale, Víctor. Versículo 9 y 10, ¿no es cierto? En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero.
Al incluir a Pablo, a Bernabé y al incircunciso Tito, los apóstoles en Jerusalén estaban excluyendo a los falsos maestros. Al establecer la unidad basada en el Evangelio, también estaban poniendo límites a esta unidad. Y los falsos hermanos estaban fuera de esos límites. Si es cierto, nunca debemos excluir a alguien que Dios ha incluido en su pueblo. Pero de igual manera, la comunión con Cristo es la única base de comunión con los demás. Nosotros no debemos mantener la unidad a costas del Evangelio. Nosotros no debemos de permitir situaciones para que el Evangelio permanezca unido. Y es lo que hicieron los apóstoles en aquel entonces, ¿no es cierto? La unidad cristiana también significa que nos acordemos de los pobres, ¿no es cierto? Dice la Escritura en el versículo 10. Pero cuando ellos estrechan la mano, ¿no es cierto?, era una forma de aceptación. Cuando ellos estrechan la mano, ¿no es cierto?, era un gesto de cortesía. Pablo y Bernabé recibieron la mano en señal de compañerismo, ¿no es cierto? En aquel entonces, el dar la mano era una señal de amistad, aprobación y cooperación, como lo es el día de hoy. Pero como te decía anteriormente, este gesto fue algo más que cortesía. Este hecho tuvo un efecto de separar y desacreditar a los falsos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora estos falsos hermanos no podían decir: nosotros representamos, ¿no es cierto?, a Pedro, a Juan, a Santiago. Los apóstoles, a estrechar la mano con Pablo, Bernabé y Tito, estaban descartando a estos falsos maestros. Entonces, también la unidad cristiana significa, como dije anteriormente, que debemos de acordarnos de los pobres. Pedro y Pablo pudieron haber sido llamados a distintos campos misioneros, pero ambos estaban constreñidos a preocuparse de los pobres. Ahora, ¿por qué es fundamental el preocuparse de los pobres para la unidad cristiana? Bueno, por dos razones básicas, ¿no es cierto? Primero, una razón particular. En el contexto de esta reunión, las iglesias judías eran más pobres que las iglesias gentiles. O sea, las iglesias que Pablo plantaba tenían más dinero que las iglesias en Jerusalén. Y los hermanos de Jerusalén estaban instando a las iglesias gentiles a permanecer íntimamente conectadas, compartiendo entre sí sus recursos. Y es lo que hacemos mensualmente con nuestros aliados, ¿no es cierto? Esteban manda este versículo a todas las iglesias que nos ayudan a nosotros mensualmente y dice: hermanos, tienen que compartir sus recursos con los más pobres. Hasta ahora no ha dado resultado. Pero de esta forma, los hermanos de Jerusalén estaban instando a que los hermanos en Galacia, en este caso, practicaran la generosidad, el gozo, la preocupación hacia el prójimo, ¿no es cierto? Y es lo que nuestras iglesias, ¿no es cierto?, están preocupados de nosotros. Practicando la generosidad, el amor, la fraternidad, en fin. Y la segunda razón, ¿no es cierto?, es porque el cuidado de los pobres es un tema recurrente en toda la Biblia. ¿No es cierto? Dale una más, Víctor, a ver si... Es un tema recurrente en toda la Escritura. Jesús dice que Él es el Cristo, ¿no es cierto?, sanando y predicando el Evangelio a los pobres. Jesús enseña que cualquiera que ha sido verdaderamente tocado por la gracia de un Dios misericordioso va a ser activo en ayudar a los necesitados. Y por supuesto, Jesús mismo
es el ejemplo perfecto de esto, de preocuparse de los pobres. ¿Por qué? Porque en su encarnación Él se mudó a vivir con los pobres. Él vivió, comió y se asoció con la clase más baja de la sociedad. Es nuestro ejemplo a seguir. Y la Biblia nos exige a nosotros que hagamos lo mismo. El apóstol Santiago también nos muestra que la verdadera fe inevitablemente se mostrará por medio de acciones de misericordia, claro. Las buenas obras, mi actitud positiva, mi amor y todo lo que yo haga es la consecuencia de mi fe en Cristo. Para ser salvo no necesito obras, no necesito portarme bien, es únicamente por la obra de Cristo en la cruz. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. ¿Vamos a orar para que no sea así? Sí, vamos a orar profundamente pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación. Pero vamos a caer. Lamentablemente vamos a caer. La Escritura lo dice así. Somos pifiados, ¿no es cierto? Entonces, que tu relación con Dios no esté enfocada en lo que tú puedas hacer, sino que en la obra de Cristo en la cruz. Y Santiago nos dice que la verdadera fe inevitablemente se va a mostrar por medio de acciones de misericordia hacia los más pobres, ¿no es cierto? Pero, hermanos, lamentablemente el materialismo sigue siendo una gran barrera, ¿no es cierto? Y sigue siendo un gran pecado en nuestras vidas. El problema es que muchas veces estamos metidos en nuestros problemas. Muchas veces estamos tan agobiados con nuestra vida, estamos tan afanados, ¿no es cierto?, que no nos alcanza para ayudar en forma bíblica. A veces nos desordenamos un poquito, ¿no es cierto? Y eso va a significar que no podamos ser bíblicos y ayudar a los más pobres. Agradezco a Dios por el ministerio diaconal de nuestra iglesia, porque a través de este ministerio podemos canalizar la generosidad. Los hermanos y las hermanas tienen adelante un baúl ahí donde todos ustedes y nosotros podemos depositar mercadería, en fin, y eso nos ayuda a canalizar la generosidad que está en nosotros. Que nuestra oración sea que el Evangelio nos ayude a entender que el ayudar a los pobres va a traer gozo y libertad a nuestras vidas. El ayudar a los pobres va a traer gozo y libertad a nuestras vidas. Para ir finalizando, que podamos entender que en Cristo podemos disfrutar de la libertad, de la aceptación por parte de Dios, sin importar nuestras obras, que solo en Él podemos disfrutar de la unidad que no va a prestar atención ni a las fronteras entre países ni a las culturas. Y fue esta unidad y esta libertad las que el Evangelio de Pablo ofrecía. Y fue por la defensa de estas que hace 2000 años Dios lo motivó para ir a Jerusalén. La división y la esclavitud eran cosas a las que Pablo no accedió, ni tampoco nosotros debemos hacerlo. ¿Estamos agregando algo más al Evangelio? ¿Qué nos motiva a alabar y adorar a nuestro Dios? ¿Nos motiva a conseguir algo, simplemente el agradecer por su obra? Que la palabra de Dios nos ayude a vivir en forma libre, no libertina, libre. Oremos al Señor, hermanos. Amado Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo. Te agradecemos la oportunidad, Señor,
de estar en presencia de ti. Somos pecadores, Padre. Muchas veces el pecado nos aleja de ti. Muchas veces ponemos cargas o expectativas en otras personas que nos defraudan, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, porque eres tú el que no nos defraudará. Eres tú el que cumple todas nuestras expectativas. Ayúdanos a entender que somos faltos. Ayúdanos de igual forma a defender la libertad que hay en tu Evangelio. Ayúdanos a no ser perezosos en avanzar en la gracia. Ayúdanos a detectar en nosotros cualquier acción de legalismo que pueda surgir. Te agradecemos por tu libertad. Agradecemos porque a través de tu obra tengo acceso directo a ti, Padre. Agradezco porque no necesito obras para ir a tus pies. Agradezco porque tú me amas tal cual soy. Ayúdanos a eliminar nuestro orgullo de querer hacer algo por ti y simplemente vivir libres en tu Evangelio, Padre. Te agradecemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Deja que tu soplo caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana.